Estamos viendo cómo se obtenían las derivadas de la tabla de derivadas. Esta tabla que tenéis que saber. No os recomiendo hacer un ejercicio de memorización muy potente. Si hacéis todos los ejercicios sugeridos, prácticamente os la vais a aprender y luego lo reforzáis un poco repasando la tabla y deberíais de aprenderla sin problema. Entonces, lo que habíamos quedado era en cómo se iban obteniendo, cómo se iba construyendo esa tabla. Se hace a través de lo que ya sabemos de las pendientes de algunas funciones sencillas o a través del cálculo de un límite. El límite cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x partido por h. Y así obteníamos la derivada de la función potencial, que aparece mucho, y veíamos que esa se podía utilizar para muchos tipos de derivadas. Deberíais de intentar estos ejercicios que están aquí abajo. ¿Qué pasa? Bueno, pues que si vamos aplicando ese límite, lo vamos utilizando con todas las demás funciones. Bueno, no voy a hacer la demostración de todas, se puede buscar en la red. Si alguien tiene interés, podemos hacer alguno, o lo podéis hacer como ejercicio. Pero haciendo el límite de f de x más h menos f de x partido por h, cuando h tiende a 0, se va obteniendo que la derivada del seno es el coseno, que la derivada del coseno es menos el seno, que la derivada de la tangente es 1 más la tangente al cuadrado, o por identidades trigonométricas 1 partido de coseno al cuadrado. La del arcoseno 1 partido de raíz de 1 menos x al cuadrado, la del arcocoseno menos 1 partido de raíz de 1 menos x al cuadrado y la del arcotangente 1 partido de 1 más x al cuadrado. Estas son más relevantes de lo que os puede parecer, ya que pues, se utilizan como herramientas para resolver cosas de nivel un poquito superior. Muy sencillas, las derivadas de las funciones exponenciales. La de la exponencial e elevado a x queda e elevado a x, cuando la base no es e, es a elevado a x por el logaritmo neperiano de a. Fijaos que si cambiamos a por e, el logaritmo neperiano de e desaparece. Por eso esto. ¿Vale? Por ejemplo, derivada de 2 elevado a x, pues 2 elevado a x por logaritmo neperiano de 2. Derivada de 10 elevado a x, 10 elevado a x por logaritmo neperiano de 10. La derivada del logaritmo, muy sencilla, 1 partido por x. Si hacemos el límite, pues hacemos unas cuentas y llegamos a esto, muy sencilla. Y cuando tenemos la derivada de un logaritmo que no es en base neperiana, pues muy similar a lo que pasa con la exponencial, es 1 partido por x por 1 partido del logaritmo neperiano de a. Lo tenemos en la tabla de derivadas. Por aquí, la derivada del logaritmo en base cualquiera es 1 partido de x por el logaritmo neperiano de la base del logaritmo. Bueno. ¿Qué ocurre? Que nosotros necesitamos combinar, no solo vamos a tener funciones elementales para derivar, como estas que aparecen aquí, como esas que tenéis en la tabla, tenemos funciones combinadas. Pueden estar multiplicadas por un número muy sencillo. Si está multiplicada por un número, ese coeficiente sale fuera. Derivada de 7x al cubo, el 7 sale fuera de la derivada, es 7 por la derivada de x al cubo. Sería 7 por la derivada de x al cubo, 3x al cuadrado, 21x al cuadrado. Se puede demostrar, utilizando también pues, el límite, que la derivada de la suma es la suma de las derivadas, otra propiedad muy cómoda. Y lo que ya, bueno, no es que sea muy difícil, pero no es tan cómodo, tan intuitivo, es el producto de derivadas. Para el producto hay que utilizar una fórmula. La derivada del producto es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. O sea, la derivada de f por g es f' por g más f por g'. Es sencillo de recordar. Y si hay más funciones que se están multiplicando, pues se extiende este razonamiento. Es la derivada del primero por las demás sin derivar, más la derivada del segundo por las demás sin derivar, más la derivada del tercero por las demás sin derivar, y así con todas. Por ejemplo, la derivada de x al cuadrado por seno de x sería la derivada de x al cuadrado, 2x, por el seno sin derivar, 2x por el seno, más la derivada del seno es el coseno, por el primero sin derivar, por x al cuadrado. Así que la derivada de x al cuadrado por el seno sería 2x por seno de x más x al cuadrado por coseno de x. Derivada del primero por el segundo sin derivar más derivada del segundo por el primero sin derivar. Y luego, si hay que simplificar, se simplifica. Tenéis este otro ejemplo con la derivada de un producto con tres funciones, pues sería derivada del primero por las demás sin derivar, derivada del segundo por las demás sin derivar y derivada del tercero por las demás sin derivar. Mirad bien estos ejemplos. Para el cociente tenemos una regla parecida a la del producto, sería derivada del numerador por denominador sin derivar. Es menos ahora, menos derivada del denominador por el numerador sin derivar, dividido entre el denominador al cuadrado. Por ejemplo, derivada del seno entre el coseno, sería derivada del seno por coseno sin derivar, menos derivada del coseno por seno sin derivar, dividido entre el coseno al cuadrado. Fijaos que seno entre coseno es la tangente y sería una forma de demostrar la derivada de la tangente. Si nosotros hemos demostrado con el límite la derivada del seno y la del coseno, hacemos estas cuentas y llegamos a 1 partido de coseno cuadrado, que justo era en la tabla, pues vamos aquí a la tabla de derivadas que os dejé,
En la tabla de derivadas, derivada de la tangente 1 partido de coseno al cuadrado. Y se podría demostrar como la derivada del seno y del coseno una vez que tenemos estas fórmulas demostradas. Bueno, seguimos. Perdón un segundito, me perdí aquí, ya estamos. Bueno, tenéis aquí varios ejemplos. Es bueno que le echéis un vistazo para buscar cuál es la mejor forma de derivar. Por derivar que no sea, practicad todo lo que podáis, que lo vais a agradecer el curso que viene, dominar lo de derivar. Hay muchísima diferencia si llegáis al curso que viene con esto bien mecanizado, así tenéis dificultades. Derivada de una función compuesta, fundamental. No siempre vamos a tener funciones de un solo tipo, multiplicadas o divididas. A veces tenemos unas funciones dentro de otras. Os he hablado en otro vídeo de la composición de funciones. Revisad ese vídeo y vamos a verlo también con estos ejemplos. Imaginaos que a mí me mandan derivar raíz de 3x menos 1. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos dos tipos de funciones, una función de raíz y una función lineal. La función lineal está dentro de la función raíz. Entonces, nosotros tendríamos una función raíz que está fuera y una función lineal que está dentro. Para eso tenemos lo que se llama la regla de la cadena y esta es la clave para que entendáis cómo se derivan al nivel que vamos a pedir. La regla de la cadena lo que nos dice es que derivamos primero la de fuera, derivamos la raíz, la derivada de la raíz es 1 partido por 2 por la raíz de lo que tiene dentro, y luego lo multiplicamos por la derivada de lo de dentro. ¿Cuál es la derivada de lo de dentro? 3. Pues la derivada de todo esto sería 1 partido de 2 raíz de 3x menos 1 por la derivada de lo de dentro, por 3. Tenéis que identificar bien qué función está dentro y qué función está fuera. Se deriva primero la de fuera. Por ejemplo, la derivada del seno al cuadrado de x. ¿Qué es lo primero lo que está fuera aquí? Lo que está fuera aquí es el cuadrado. El seno está al cuadrado. Así que lo primero que está es el cuadrado por fuera y luego dentro está el seno. Así que la derivada del seno al cuadrado de x sería la derivada del cuadrado, es 2 por el seno, por la derivada del seno. La derivada del seno es el coseno. Entonces sería 2 por el seno por el coseno. Esta es la regla de la cadena. Se puede extender a cuando hay más funciones unas dentro de otras. Se deriva primero la de fuera con lo que tiene dentro, después la segunda que está dentro por lo que tiene dentro y después multiplicamos por la derivada de la tercera que estaba dentro. Por ejemplo, derivada de seno al cubo de raíz de x. Primero derivamos el cubo, 3 por el seno al cuadrado, con lo que tiene dentro. Después derivamos el seno, coseno de lo que tiene dentro, multiplicado. Y después derivamos la raíz de x por 1 partido de 2 raíz de x. Mirad bien estos ejemplos porque es fundamental para que entendáis. A partir de aquí ya hablaríamos de la utilidad de la función derivada. Yo intentaré subir corregidos algunos de los ejercicios del boletín para ayudaros a los que tengáis problemas, pero con esto queda explicado lo del libro sobre cómo derivar. Mirad los ejercicios resueltos, preguntadme dudas si tenéis problemas. No es demasiado complicado, es aplicar unas reglas, pero ya está justificado tanto qué significa la derivada gráficamente como cómo se aplican esas reglas de derivación para casos sencillos siguiendo el libro. Ya digo, en otros vídeos intentaré yo a mano escribir algún proceso para aclararos más las ideas, pero con esto ya tenemos para empezar. Un saludo y hasta el próximo.